Apreciados amigos, estimados hermanos, vamos a continuar meditando sobre Moisés, el Hijo Providencial. Y volveremos a leer en el libro de Éxodo, el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el final. Dice así: En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿Por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Ahora leeremos, para complementar este pensamiento, el Salmo 2. El Salmo 2, el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Que nuestro Señor bendiga a su buena palabra a cada corazón de los que estamos atentos a esta enseñanza. El que mora en los cielos se reirá. Este pensamiento lo unimos aquí, lo traemos a colación, porque ya vamos a entrar en una etapa cuando el poderío, la altivez de Faraón quedarán por el piso cuando el que mora en los cielos empiece a hacer sus juicios para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios puede burlarse de sus opositores. Sí, Dios puede burlarse de sus opositores, pero ellos jamás se burlarán de Él.
Dice en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Así que el hombre que pretenda burlarse de Dios caerá muy feo. Al fin Dios se reirá de él. Tenga cuidado, porque algunos son, no sé si imprudentes o la soberbia los lleva a burlarse de Dios. El que está en los cielos se reirá al final, porque Dios no puede ser burlado. El pueblo de Dios se halla sometido a una dura esclavitud en Egipto. El clamor de los israelitas llegó al cielo y Dios se propuso intervenir a favor de su pueblo oprimido. Moisés es el hombre destinado para ejecutar el plan divino. Moisés, el hijo providencial. Él es el hombre que va a ejecutar los planes divinos. Faraón no solo fracasa en su propósito de quitarlo de la escena, sino que una sucesión asombrosa de hechos providenciales, sin duda, son acontecimientos, sucesos providenciales, conducen a Moisés hasta el mismo palacio de Faraón, donde aprende muchas cosas que le han de servir en el día cuando deberá cumplir la trascendental tarea que Dios le va a confiar. La vida de Moisés, estaba pensando qué vida más grande. 120 años vivió este hombre. Dios la divide en 3 partes, de 40 años cada parte. En las Escrituras el número 40 es el número de la prueba. A ver, leamos lo que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, allí se trata de ese gran sermón, ese gran discurso que dio Esteban y que le ocasionó luego el morir apedreado, ser el primer mártir del cristianismo. En su sermón, este hombre, Esteban, dice lo siguiente en el capítulo 7, versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, a Moisés le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. La primera etapa, 40 años. Luego, versículo 30. Pasados 40 años de ese día, cuando mató al egipcio, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Y luego pasamos a la tercera etapa en el versículo 36. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Ahí está. Dios divide la vida de este gran hombre, de este niño providencial, en 3 etapas. Y cada etapa de 40 años. Y como dije en las Sagradas Escrituras, en la numerología bíblica, este número 40 es el número de la prueba. En la primera etapa vemos a Moisés enseñado allí en el palacio. Primero unos 5 o 6 años en su hogar, luego en el palacio. En la segunda etapa lo vemos a Moisés experimentado allí en el desierto, pastoreando las ovejas de su suegro. Y en la tercera vemos a Moisés enviado. En Hebreos el capítulo 11 se menciona la fe de Moisés. Ese capítulo donde están héroes grandes de la fe. Se lo menciona a Moisés
Y también se menciona la fe de sus padres en los versos 24 y 23. Deducimos que Moisés fue cuidadosamente enseñado en las cosas de Dios y que él guardó en su corazón la enseñanza recibida. Siendo ya grande, estaba preparado para tomar la importante decisión que tomó, decisión que está registrada en la palabra de Dios. Y lo voy a leer en Hebreos capítulo 11, versículo 24. Ahí está registrada la gran decisión de este hombre de Dios. Y vamos a leer Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas, fíjese, ya él tenía una visión de Cristo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué decisión importante. Dejó el palacio, dejó la comodidad, dejó las riquezas para cumplir con lo que Dios le estaba comisionando. En la Biblia tenemos otro niño que no podemos pasarlo por alto, ya que estamos hablando de Moisés, el hijo providencial. Se trata del niño Timoteo. Este niño conoció las Escrituras desde su niñez. Así leemos en 2 Timoteo 3:15. Pablo le dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras. Tanto su abuela como su madre fueron mujeres de fe no fingida. Dios tiene cuidado de los niños que han de llegar a ser fieles siervos suyos. Y estos, cuando son ya grandes, son exhortados a tener cuidado en 3 cosas. El niño que fue enseñado en las Escrituras, Timoteo, de acuerdo al versículo 15 de 2 Timoteo 3, él es exhortado a tener cuidado en 3 sentidos importantes. Primero, y 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti. Y espero que me estén escuchando niños, jóvenes que son del Señor, que ya tienen una relación personal con el Señor, que han sido ya perdonados y salvados, que han crecido escuchando la palabra de Dios, cantando coros e himnos. Ahora tienen que cuidar estas 3 cosas. Dice, no descuides el don que hay en ti. Si el Señor te ha dado un don, no lo descuides, no lo tapes, no lo ocultes. Ejércelo diariamente para honrar y servir al Señor. En segundo lugar, en 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo. Esto es importante. A veces nos preocupamos por la vida espiritual de los otros. Nos preocupamos de ver el desarrollo espiritual de otros, de cuidar a otros. Pero la Escritura dice, ten cuidado de ti mismo. Hermanos, esto es importante. Cuidemos nuestra vida espiritual, cada minuto, cada día. En tercer lugar, dice, y ten cuidado de la doctrina. No debemos abandonar los principios bíblicos. No debemos olvidar la enseñanza que se nos dio. Algunos se olvidan de lo que aprendieron y son terreno fértil
para aquellas personas innovadoras que les traen cosas nuevas, cosas raras y los hacen alejar de los principios bíblicos, escriturales. Ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Concluimos nuestra reflexión sobre el Hijo Providencial diciendo que es importante enseñar a los niños la palabra de Dios. Seguramente algunos que me escuchan son maestras de la escuela dominical. No entretengan con charlitas, con cuentitos a los niños. Enséñenles la palabra de Dios. El hombre que quiere honrar al Señor y ver frutos se va a adaptar a la mente del niño, al lenguaje que puede entender el niño, sin necesidad de hacer de payaso. Haga de maestro o maestra que es un hombre, una mujer de Dios y que está llevando un mensaje solemne de perdón y salvación a esos pequeños niños. Por eso le digo, si me está escuchando, es importante enseñar la palabra de Dios a los niños. Queda demostrada por muchos casos registradas en las Escrituras y principalmente en el caso que nos ocupa de Moisés y en los casos también de Samuel, el que ha leído la historia de Samuel, y de Timoteo. Las madres que enseñan pacientemente a sus hijos en los caminos del Señor tendrán una recompensa amplia como premio a sus esfuerzos y sacrificios. La mayor ambición de una madre cristiana para sus hijos debe ser que éstos lleguen a conocer a Cristo en la niñez y que luego cumplan en sus vidas el propósito que Dios tiene reservado para ellos. Los más grandes debemos tratar de ayudar a los niños a que ellos lleguen a Cristo para ser salvos y ayudarles a que ellos vean en sus vidas qué don tienen y cuáles son los propósitos del Señor para que ellos les sirvan. Ayudemos a los otros. Que Dios bendiga su palabra.